bueno y qué maravillosa la presencia de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir rápidamente al asunto porque empiezo a hablar el momento del que estamos viviendo, este tiempo, ¿verdad? Y los recuerdos para muchísimos nosotros, amén, y lo entrañable que es este tiempo, este momento, y cómo es un tiempo tan perfecto de Dios, el tiempo que estamos viviendo, hermanos queridos. Me pegaría muchos minutos, ¿verdad?, que le quitaría y le restaría a la palabra de Dios. Pero entendemos que la palabra, ¿verdad?, vale mucho más que todo aquello, de manera que nos introducimos rápidamente a la palabra del Señor. Amén, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo no tengo problema porque ustedes digan amén o digan nada. Amén, amén, hermano querido. Aleluya. Yo realmente me siento muy privilegiado y sin entender realmente por qué Dios me escogió para predicar en este tiempo, habiendo muchos de los maestros que tenéis, ¿verdad?, y que hay en Jerez, hermanos queridos, por la verdad que no lo entiendo. Pero como dijo el profeta, ¿verdad?, que extraña es la obra de Dios, extraña es la obra de Dios, y yo lo veo en mí, siempre lo veo en mí, ¿verdad? De manera que agradecido a Dios por los hermanos, por la confianza, y esperemos que Dios nos hable a cada uno de nosotros, hermanos. Rápidamente la introducción, como no, hermanos queridos, hablar del Salmo 133, todos estáis, ¿verdad?, en ese salmo, pero como introducción a la palabra, hermanos queridos, es vivir y viviendo en la presencia de Dios, viviendo en la presencia de Dios. Y como introducción en el Salmo 133, ¿verdad?, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No y en armonía, sino en armonía. De manera que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de la vestidura. Desde el Salmo 120 al Salmo 134, ustedes saben y sois conocedores, hermanos queridos, de que son salmos graduales o salmos del peregrino. David ve una imagen y disfruta viendo aquella imagen y la simboliza, ¿verdad?, con este texto que estamos leyendo. Bueno, ¿verdad?, ustedes lo saben, en el original significa excelente, elegido, selecto, que tiene cualidades deseables, de manera que habitar los hermanos juntos y en armonía, hermanos queridos, tiene cualidades deseables, agradables a los sentidos, y delicioso sugiere además dulzura, una cualidad que proporciona placer y deleite. De manera que juntos, hermanos, en armonía entre hermanos, es algo, dice el Salmo, que duele muy bien. Y yo en esta mañana realmente vuelo a Dios en esta preciosa mañana y en este lugar, hermanos queridos. De manera que el aroma del buen óleo está hoy en este lugar. Amén, hermanos queridos, ustedes saben, por entendidos de la palabra, que el buen óleo, ¿verdad?, es algo que es diseñado por Dios. Dios diseña el buen óleo, ¿verdad?, para un fin. Y el fin era, queridos hermanos, ungir al sumo sacerdote o apartar para la santidad, ¿verdad?, las cosas del tabernáculo. De manera que, amados hermanos, yo digo, ¿verdad?, que relaciones saludables que desprenden el aroma de Dios, porque todo lo que Dios crea es bueno. Lo malo es cuando el hombre lo toca. Gracias por el amor. Lo malo es cuando el hombre lo toca. Cuando el hombre lo toca, todo lo que el hombre toca lo echa a perder. Pero todo lo que Dios hace, hermano querido, es bueno. Es una maravilla, hermano. Es por eso que el buen óleo
es un diseño de Dios exclusivo, hermanos queridos. Es por eso que Pablo trae una disertación en 2 Corintios capítulo 2 versículo 15 que dice: porque para Dios somos gran dolor de Cristo en los que se salvan para vida, ¿verdad? Y en muerte para los que desechan y rechazan la maravillosa gracia de Dios. Y es que cuando el pueblo de Dios vive en unidad, hermanos queridos, participamos de la comunión con el Dios Trino. Con el Dios Trino. El Espíritu Santo descendió cuando había una situación parecida a esta. Dice el texto sagrado que el Espíritu Santo desciende cuando estaban todos unánimes y juntos. O sea, una situación maravillosa, hermano querido. Yo no sé hoy lo que puede ocurrir, y puede ocurrir lo que el Espíritu Santo quiera que ocurra, puede ocurrir, porque lo que en años no ocurre en un abrir y cerrar de ojos puede pasar, hermano querido. Y a eso se le llaman los de repente de Dios. De repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos, ¿verdad?, de la gracia, de la gloria, del poder del Señor, hermano querido. En la imagen de la iglesia unificada, el cuerpo de Cristo y Cristo como la cabeza, hermano querido. Es por eso que la unción del Espíritu Santo se derrama sobre Cristo. Estamos hablando del Salmo 133, ¿verdad? Y su iglesia, así como el buen óleo que fue derramado sobre la barba de Aarón. Amados hermanos, qué cuadro tan majestuoso, qué cuadro tan maravilloso, hermano querido, ¿verdad? Porque el aceite, cuando se derramaba sobre el sumo sacerdote, no era un poquito de aceite, derramaban abundantemente aceite. Y es cuando el Espíritu Santo se derrama, no se derrama por porciones, queridos hermanos, se derrama abundantemente. Bendito sea nuestro Dios. De manera que se derrama sobre la cabeza Cristo, las barbas, los profetas, los líderes y la vestidura de la iglesia. Es derramado desde lo alto hasta el último miembro de la iglesia. Amados hermanos, y yo en esta mañana quiero dar gracias al Espíritu Santo, amén, porque se acuerde de los que están más altos, pero también de los que están ahí como en insignificancia, como los que no están, queridos hermanos, pero que también para ellos, amén, es salpicada la gloria, la gracia, el amor y el poder maravilloso del Espíritu Santo. Hermanos queridos, y esto solamente se puede obrar viviendo en su presencia. En Génesis capítulo 1, versículo 24, ustedes lo conocéis, ¿verdad? Hizo Dios los animales según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y dice la Biblia, y vio Dios que aquello que había hecho como era bueno, hermano querido. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Escuchen bien, Dios paseándose en el huerto con Adán. Al aire del día. La nueva traducción viviente dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Y es que Dios, cuando quiere juntarse contigo, amén, mira tu climatología, a ver cuándo mejor te puede. Dice la palabra que Dios se paseaba a la brisa de la tarde, al frescor de la tarde, Adán, para que no me pongas excusa ninguna. De manera que, amados hermanos, Dios puso a cada uno en su ambiente para que viviera en él. Los animales de la tierra, los peces en el mar, amén.
y al hombre para vivir en su presencia. Todos han obedecido el mandamiento, menos el hombre. Todos han dicho amén a la palabra, al mandamiento, menos el hombre. Dios quedaba con Adán en el huerto cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Edén, ustedes lo saben y tenéis el conocimiento, hermanos queridos, que significa deleite y placer. El huerto plantado en Edén, hermanos queridos, Edén significa deleite y placer, de manera que me imagino cómo sería el huerto que Dios plantó en Edén. ¿Se habéis imaginado ustedes alguna vez? Dios fue el que plantó el huerto. Edén estaba, pero Dios plantó el huerto. Fue planeado y plantado por Dios mismo. Fue el primer hogar de la humanidad. Contenía, dice, en el huerto, dice que contenía toda clase de árboles y todos los árboles eran agradables a la vista. Era un lugar fértil y fructífero. Los árboles eran buenos para comer, estaba bien regado de forma natural, había toda clase de animales en el jardín y el clima era perfectamente adecuado para la humanidad, de tal manera que dice el texto sagrado que Adán y Eva andaban como desnudos. El clima era perfecto, ¿verdad? ¿Cuántos pueden soñar con ese huerto del Edén, verdad? ¿Cuántos pueden soñar y decir qué alegría? Ni el mayor de los hoteles hoy, ¿verdad? De todas las estrellas que tú puedas poner, amén, se pueden asemejar al huerto en el Edén. Era maravilloso, hermano querido, pero la hermosura, amén, del huerto no era todo lo que había externamente, árboles, animales, ¿verdad? Fruta en abundancia. La hermosura del huerto no era todo lo que nos rodeaba. La hermosura del huerto era Dios conversando con Adán. Dios conversando con Adán. ¿Habéis meditado ustedes alguna vez en ese asunto? Dios paseaba con Adán por el huerto. ¿Cómo Dios puede pasear si Dios es espíritu? Estas son preguntas que yo me hago. Yo no sé si tú te las haces, yo me las hago. Dios es espíritu, ¿cómo Dios puede pasear? Y yo voy a conclusiones. Si estoy equivocado, déjalo, recházalo, ¿verdad? Pero yo lo voy a decir, hermano querido, porque son conclusiones. Yo creo que era el Cristo preencarnado. Creo que era el Cristo preencarnado paseando con Adán. Dice el texto sagrado, Pablo lo dice y lo cita en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Es por eso que cuando Cristo está en la tierra, hace una oración al Padre. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, hace una oración agónica, una oración con fuego, hermanos queridos, y dice, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso que Colosenses 2 dice que se despoja de todo, se vacía, queridos hermanos. ¿Y de qué se vacía Cristo? De la gloria que tenía con el Padre. Se vacía, pero Él en la tierra anhelaba, desea, ora al Padre y le dice, por favor, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, antes que todo fuese, de manera que la segunda persona de la Trinidad ya existía cuando nada existía. Ya la segunda persona de la Trinidad estaba con el Padre. Yo me imagino que no era Dios paseando, que era la segunda persona de la Trinidad paseando con Adán. ¡Qué privilegio más grande! Que Cristo no solamente que pasee contigo,
sino que esté en ti. Amén. Por aquí hay algunos animales. Yo hubiera dicho amén, muy fuerte. Amén. Hermanos queridos, amada iglesia, aleluya. Qué alegría, qué gozo, qué maravilla. Adán y Cristo paseaban juntos a la hora fresquita de la tarde. ¿Se imaginan ustedes las conversaciones que Cristo tenía con Adán? No sé si Cristo ya le saca, amén, a Adán la conversación de todo lo que él tenía que pasar por la humanidad, hermanos queridos. Las conversaciones de Cristo con Adán no me las imagino, pero yo sé, queridos hermanos, que Cristo sí conversa con aquellos fieles en la tierra. La Biblia dice, hermanos queridos, amén, aleluya, que Dios tiene sus oídos sobre los fieles en la tierra. Y los mira y los observa, de manera que preocúpate por ser fiel. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús. Pero el hombre, rápido, voy rápido, por favor. Pero el hombre se salió de su ambiente pecando y murió. El hombre, ¿verdad? Cuando toca las cosas, ya lo hemos dicho, lo echa a perder. Es por eso que Lucas 19 dice, hermano, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar el qué, lo que se había perdido. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Y Romanos 5:8 dice el texto sagrado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y ahí entras tú y entro yo. Cuando yo lo diga, por favor, dígame, porque no ahí entras tú y entro yo. Y Pablo entraba ahí también para con nosotros. O sea, Pablo entraba en lo que estaba diciendo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en pecado, cuando íbamos camino al infierno, hermano querido, Cristo murió por nosotros. Amén, que la palabra ambiente se define como circunstancias, ¿verdad?, objetos y condiciones por las cuales estamos rodeados. Así que un medio ambiente se puede referir a las fuerzas que afectan, hermanos queridos, el estado de las cosas. La pregunta evidente, ya entrando en el tema directamente, ¿en qué ambiente te estás moviendo tú? Porque eso me lo preguntó a mí Dios y ahora el Señor te lo pregunta a ti. ¿En qué ambiente te mueves? Estás moviendo mucho las redes sociales, ¿verdad? Te estás moviendo mucho en temas sociales, en temas políticos. ¿En qué ambiente te estás moviendo? Porque según en el ambiente que te mueve, así será tu vida. Amén. De comunión con el Espíritu. Amén. Así que toda la vida fue creado para funcionar en un ambiente particular, hermano querido, que Dios fijó para ellos antes de crearlo. De manera que el ambiente ideal para el hombre es la presencia de Dios. Amén. Ese es el ambiente ideal para toda la humanidad. Pero damos gracias a Dios, hermano querido, y a la maravillosa persona del Espíritu Santo que en esta mañana está con nosotros, ¿verdad? Que hemos decidido, amén, vivir no solo en el ambiente de Dios, sino en la presencia maravillosa de Dios. Amén. De manera que la presencia de Dios sana cuando hay heridas en el alma que no se ve. En la presencia de Dios encontrarás, querida iglesia, una palabra que te levantará y te dirá, aún hay esperanza. Nos tenemos que vaciar, hermanos queridos, de nosotros mismos para vivir en ese ambiente de Dios, en esa presencia de Dios. Vaciarnos de nuestra humanidad, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, que tanto nos cuesta
vaciarnos de ello, pero cuando tú te vacias de todo esto que no vale para nada, hermanos queridos, empezamos a llenarnos maravillosamente de su presencia, amén, de la persona del Espíritu. Él empieza a venir de una manera maravillosa, hermanos queridos, tomándote y tú tomando el Espíritu de gracia y recibiendo palabra, recibiendo bendición, recibiendo sanidad del alma, heridas ocultas que nadie conoce, pero que solo el Padre Eterno conoce. Es por eso que el texto sagrado del Salmo 16 dice, hermano querido, en su presencia nos muestra la senda de la vida y plenitud de gozo. Amén. Estamos plenos. Dios te da plenitud. Dios te da plenitud, hermano querido, quiere decir completamente segura, absoluta. Significa que en Él lo tenemos todo, todo, todo. Ya lo sé, tú estás pensando, pero si yo estoy abriendo la nevera y la tengo vacía. Si realmente estoy orando por un trabajo y necesito trabajar, ¿cómo que Dios me lo da todo, todo, todo? Dios te lo da todo, 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 para vivir en su presencia. Porque vale más vivir en su presencia que tener millones de euros en el banco. Que si tienes millones, que Dios te los multiplique, que te bendiga. Yo no hablo de no meterme en lío, que Dios te bendiga y Dios tiene poder para multiplicar, para darte la economía, para darte todo lo que Él quiere, amén, en su voluntad. Pero queridos hermanos, vale más su presencia. Además, su presencia de todo el orden. Miren, hermanos queridos, el que vive en su presencia dice, como dijo Caleb, ¿se acuerdan ustedes de Caleb? Dice, con 65 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Antes, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años. Este hombre dice, ¿verdad?, que tenía la misma fuerza. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Está hablando hace 45 años. Yo hablado hace 45 años, ese monte es tuyo, ¿vale? Con 40, con 65 lo reclama. Ese monte, quiero seguir teniendo ese monte. ¿Saben ustedes quiénes estaban en el monte? Los mismos gigantes que cuando tenían 40 años seguían estando los mismos gigantes en aquel monte. A él le da igual, la misma fuerza del principio seguía teniéndola con los 65 años. Y amados hermanos, es que cuando se vive en la presencia de Dios, amén, la energía del Espíritu, amén, te posiciona, te da fuerza, te da valentía. Bendito sea nuestro Dios. La importancia de vivir en la presencia de Dios, quiero darle rápido. Amén, quiero darle rápido. Josué y Caleb, hermanos queridos, solo veían los frutos, los demás veían a los enemigos. Escuchen bien la diferencia entre vivir en la presencia de Dios y no vivir en ella. Se centraron tanto en los gigantes que se olvidaron que aquella tierra ya Dios se la había dado. Dios había traído la promesa, esta tierra de vosotros. Pero ¿por qué te olvidas de la palabra de Dios y te centras tanto, amén, en tus asuntos?
Te has centrado tanto en aquella enfermedad que posiblemente tengas, o en aquella noticia que está cambiando tu vida. Te estás centrando tanto en tu economía que no te llega. Te estás centrando tanto en la familia, en el trabajo. Te estás centrando tanto que te estás olvidando de que hay una palabra para ti. Yo estaré contigo. Cuando yo diga esto, te requiere que diga algo. La Biblia dice, hermano querido, yo estaré contigo hasta el fin del día. ¿Quién se va a meter contigo? O sea, que lo que te ocurra es porque tu Padre Celestial lo está permitiendo, porque hay un propósito de algo. Hay algo detrás. De manera que cuando te ocurran las cosas, no digas posiblemente Dios no está conmigo, posiblemente estoy en pecado, posiblemente ahí están las mentiras del enemigo, hermano querido. Piensa más, ¿verdad? Que si mi papá que está en los cielos lo ha permitido, es porque hay un propósito muy definido con esto. Y aquello te va a elevar a una adoración, a una gratitud, hermano querido. Tengo una cuñada que lo está pasando muy mal. Tiene un cáncer y está muy mal, hermano. Estamos bastante afligidos por esto. Y la otra noche, ¿verdad? Llego y estaba, mi Samuel estaba allí, y digo, ¿quién está cantando? Y ahora aquella habitación estaba cantando el Samuel, estaba cantando y es la planta, una planta donde todo el mundo llora, gime. Porque es una planta, hermanos queridos, para llorar. Pero hay una habitación al final del pasillo donde se está oyendo cánticos, donde se está cantando. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia, hermano? Hay una diferencia, hermano. Por favor. Vive la presencia de Dios. No te olvides que Dios está contigo. No te olvides que tú eres recipiente, amén, de la persona más maravillosa que hay, hermanos queridos, que se llama Espíritu Santo. Cristo dijo, me voy, pero dejo otro, igual que yo, otro consolador que se llama Espíritu Santo. No te olvides que tú eres recipiente, templo de la persona, la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo, que está contigo, que es sensible, que se entristece, pero que también te habla, te aconseja, te anima, te guía, hermano querido. No te centres tanto, ¿verdad?, en las circunstancias y céntrate más en aquel que está contigo, el que te va a llevar en victoria. Y voy rápidamente, vivir en su presencia, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es vivir en su presencia? Yo te lo digo, es vivir en el secreto con el Padre. ¿Saben ustedes que estamos llegando a la era del conocimiento, pero posiblemente tenemos poco contacto
con aquel que ha traído la palabra. Miren, es vivir en el secreto con el Padre. Y ya saben ustedes el texto sagrado, Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, ¿a quién le está diciendo el Señor? Tú, a ti, personalmente, a ti y a mí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Las puertas se cierran cuando te vas a quedar. Si tú vas a entrar y vas a salir, la dejas abierta. Pero como te van a quedar, dice el Señor, cierra la puerta. Porque no es una oración de un minuto. Es una oración para estar con el Padre un ratito. Amén, para conversar con Él. Porque Él tiene cosas que decirte. Y tú tienes mucho que decirle. Y dice, cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre está en secreto. Ya Él está aquí. Te está esperando. Te olvidaste del rincón de santidad que tienes en la casa. Te olvidaste un poco de aquel sitio donde tú solías acudir. Amén, para estar con el Padre un rato. Te has olvidado de aquel lugar. Por favor, retorna. Retorna porque el Padre está en secreto. El Padre te está esperando en el secreto. Él está aquí. Acude. Quiere hablar contigo. Quiere tener una comunión maravillosa contigo. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Ustedes saben, hermanos queridos, que Mateo capítulo 6, y ya está llegando al final del monte, del sermón del monte, ¿verdad? Y está hablando de los hipócritas que están buscando recompensa de los hombres, está hablando de todo aquello, pero cuando viene a los discípulos, a los hijos de Dios, ¿verdad? Ustedes no son como esta. Ustedes son diferentes. Y si queremos vivir en su presencia, hermanos queridos, hay tres palabras que no las vamos a desarrollar porque no hay tiempo. Amén. Y aquí está el Señor diciendo intimidad, relación y privacidad. Posiblemente, ¿verdad?, estamos centrados tanto en la obra de Dios que nos estamos olvidando un poco del Dios de la obra. Amén. Tenemos tanto que hacer, hermanos queridos, tenemos tantas cosas que hacer, amados hermanos, que con una simple oración creemos que ya todo está resuelto, porque voy a trabajar en la obra de Dios y posiblemente Dios nos está esperando en el secreto, amén, hermanos queridos, para que tengamos más tiempo en el secreto que en lo público. Eso es vivir en la presencia de Dios. El famoso texto de Elías, hermanos queridos, y voy rápidamente, Primera Reyes capítulo 17, dice el texto sagrado, hermanos queridos, y Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. El que vive en su presencia, su palabra tiene respaldo. Este lado está mágico. Dice la Biblia, hermanos queridos, vive Jehová en cuya presencia estoy, de manera que está hablando un presente continuado. Elías está hablando de un presente continuado, no dice estuve ni estaré, dice estoy. Presente continuado, hermano querido. No vivas del recuerdo, porque no te dejará vivir tu presente y arruinará, amados hermanos, tu futuro.
Hay creyentes que siguen viviendo en el pasado y se han quedado estancados. Por favor, presente continuado. Sigue estando en la presencia de Dios. Estuviste en la presencia, sigue hoy en la presencia, porque seguirás viviendo en su presencia. Amén. Aleluya. Que vive en su presencia. Dios te sacará de poder de pacto. Aleluya. La palabra del que vive en su presencia tiene respaldo, tiene poder, tiene autoridad, porque Él dijo: no habrá lluvia si no es por mi palabra. Un poco saco Elías, si no es por mi palabra, ya lo vio. Es que él tenía seguridad, amén, delante de quien estaba viviendo, hermano querido. Tenía una firmeza total y absoluta, sabía que Dios lo estaba respaldando, porque él estaba viviendo en un ambiente espiritual. Amados hermanos, el enemigo de nuestras almas está intentando de separarnos del ambiente espiritual. Como hizo con Adán, hoy lo está diciendo con la iglesia, va a intentar de separarte, de alejarte, hermano querido, de las congregaciones, ¿verdad? De la consejería pastoral, amados hermanos, de ministrarte tú solo y tú sola, ¿verdad? Va a intentar, queridos hermanos, de decirte, pues bueno es leer la Biblia y estudiar la Biblia, pero la oración, ¿verdad? Alguien dijo en cierta ocasión: la oración es la hermana pobre en la iglesia. Hay un pastor que visitó a otro que tenía una congregación de 1.500 almas y le dijo a aquel pastor: hermano, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dice: ven mañana que tenemos reunión de oración. 1.500 a la hora del culto, 200 a la hora de la oración. Y es porque en el secreto, hermanos queridos, nos duele tanto. Nos duele tanto a nuestra forma de ver las cosas. Pero es ahí donde vivimos la presencia de Dios. Ahí es donde vivimos la presencia de Dios. Hermanos, vivir la presencia de Dios, ¿verdad? Elías se va al pueblo y ya estamos acabando. Elías se va al pueblo y tiene tanta autoridad que le dice: ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Por favor, amada iglesia, si estás, o hermano, hermana, si estás ahí dividida en el pensamiento y estás claudicando entre dos pensamientos, aún esto, aún será una parada de interludio, como dice el Salmo, hermano querido, un será en este momento, y dile al Señor: por favor, ayúdame a no seguir teniendo estos dos pensamientos. Y Elías le dice: si va de Dios, seguidlo, pero si es Dios, Jehová, seguidlo a Él. No sigan entre dos pensamientos. Y el que está viviendo la presencia de Dios tiene autoridad, hermano querido, amén, para exhortar a otro, pero también para sí mismo discernir en qué tiempo está viviendo. ¿En qué tiempo está viviendo? Amén, hermano querido. Es por eso que cuando Elías va a la viuda de Sarepta de Sidón y va mandado por Dios, aquella mujer lo ve a Elías y le dice: vive Jehová tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que vive la presencia de Dios, los demás lo ven. Gracias. Escúchame, los demás te ven. Los demás dicen: ¿por qué te reconocen a ti? ¿Te reconocen como alguien que vive la presencia de Dios? ¿Realmente te reconocen como alguien que vive la presencia de Dios, o como alguien que pertenece, ¿verdad?, a una congregación especial? Amén, hermanos queridos, pero que cuando sale parece ser
que la presencia de Dios no está ya en ti? ¿Te reconocen como alguien que vive la presencia de Dios en casa, en el matrimonio, en la enseñanza de los niños? En el tiempo donde te posicionas y dices, no, el Señor dice esto porque estamos viviendo en un tiempo, hermano, que los creyentes se van a tener que posicionar, porque hay mandamientos de hombres que van en contra de la palabra de Dios, hermanos queridos, y muchos de ustedes sabéis de lo que estamos hablando para no meter la pata en esta mañana. Y vamos a tener que posicionarnos, y vamos a tener que ir al director de la escuela y a decirle, mire usted, le he dicho que a mi niña o a mi niño no le dé esa clase de enseñanza. Porque nosotros enseñamos en mi iglesia, en mi casa le enseñamos de dónde viene el hombre. Hermanos queridos, estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que vivir en la presencia de Dios, porque está viviendo persecución oculta, pero en un momento, en tiempo presente y tiempo no muy lejano, hermanos queridos, vamos a tener que vivir de una forma diferente. La presencia de Dios te da valor, te cura las heridas del alma. Aleluya, te da valentía. Por favor, vivamos. No me da tiempo, hermano querido, de terminar, pero sí te quiero decir lo que ocurrió en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, si usted observa, hermano querido, hay un rey llamado Belsasar. Y Belsasar va a hacer, ¿verdad, queridos hermanos?, una fiesta con 1000 príncipes de su ejército. 1000 príncipes de su ejército. Y va a hacer una fiesta y beben en vaso de oro, bebieron vino el rey, su grande y su mujer, y hicieron allí una fiesta terrible, tremenda, hermano querido. Y dice la Biblia, en aquella misma hora, en aquel mismo momento, aparece una mano escribiendo la pared. Y dice, Mené, tekel uparsin, y esto significa, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¡Qué miedo! Que Dios me diga, ha sido pesado en balanza. Pero dice la Biblia que cuando aquel hombre vio la mano, dice, palideció, se turbó, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y yo pensando en esto, hermanos queridos, le decía al Señor, Señor, este por lo menos se quedó. Si a mí me hubiera ocurrido, no me despego a mí. ¿Tú te imaginas una mano escribiendo la pared? Amados hermanos, menos mal que había allí, estaba allí la madre de aquel rey. Y la madre de aquel rey le dice, por favor, voy a abreviar rápidamente y nos vamos. La madre de aquel rey le dijo, no tengas miedo porque hay un hombre. Oh, qué alegría. Hay un hombre en su reino, rey, a quien el rey Nabucodonosor llamó Belsasar. Tiene una inteligencia extraordinaria, conocimiento, entendimiento y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Qué bueno es que al lado de un joven haya un anciano, o haya una anciana en este caso,
recordándole, amén, que Dios hay solución. Dice el texto, hermanos queridos, que cuando aquel hombre llama a Belsasar, a Daniel, dice la Biblia que cuando lo llama, el rey le pregunta: ¿eres tú aquel Daniel? Y veamos que el Espíritu Santo nos habla a todos nosotros. ¿Sigue siendo tú el mismo? Han pasado 23 años entre el capítulo 4 de Daniel y el capítulo 5. Daniel tiene 83 años de edad, hermano, aproximadamente. Nabucodonosor, su amigo, ya no está. Ya han pasado 3 reyes desde la muerte de aquel hombre. También está cautivo, preso, sin libertad, sin familia, sin un lugar donde adorar a Dios. Pero Daniel seguía viviendo en el secreto de Dios. Seguía viviendo. ¿Cuántas excusas ponemos, verdad? ¿Cuántas excusas? Pero aquí estamos viendo a un hombre que está viviendo en el exilio y lleva viviendo en el exilio casi 83 años. Sin iglesia, sin hombres que creen en su misma fe, sin templo, sin nada. Pero Daniel seguía viviendo en el secreto de Dios. Con 13 años dijo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Con 13 años. Con los 63 años le dijo al rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. La pregunta es, hermano, ¿qué hace un creyente cuando pasan los años y años y años y las cosas no cambian? Y las cosas no cambian. ¿Se aburren? Daniel nos aburre. Daniel sigue adelante, sigue en el secreto de Dios, sigue buscando a Dios, sigue la presencia de Dios. Desde los 13 años hasta los 63, allí estaba Daniel todavía preservándose en la presencia de Dios. Hoy en día la iglesia necesitamos, hermano, buscar a Dios en el secreto, vivir en su presencia. Vienen tiempos difíciles, muy complicados, si no vivimos en su presencia. Va a ocurrir como algunos hacen después del tiempo, ya no son los mismos. Antes era un fenómeno y ahora, ¿qué es lo que son? Seguimos siendo los mismos. Ha pasado el tiempo, no vivas del recuerdo, vive del presente para que tengas un futuro glorioso, maravilloso, tan querido, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. Vivir en su presencia, la palabra de autoridad contra el enemigo, nos da fuerza, amén, y autoridad contra toda cesanza del enemigo. Tiempos de gloria vienen, hermanos queridos. El que vive en su presencia se va a parecer a lo que dice Isaías capítulo 40. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán manos como las águilas. Correrán